Luego que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inaugurara la primera etapa de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, este miércoles 6 de julio, en Con los de Casa, el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo, dio su opinión sobre lo que le depara a la megaobra del mandatario. En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela y Héctor de Mauleón, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron sobre el tema. ¿Cuál es el futuro de la refinería de Dos Bocas? El reporte que publicamos unos días antes de la inauguración de Dos Bocas la semana pasada, señalamos tres grandes problemas que vemos en cómo se ha desarrollado este proyecto, ¿no? El primero es la mala planeación. No lo decimos nosotros únicamente, no lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Esta obra se inició sin una manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, sin un análisis de costo-beneficio. El Consejo de Administración del propio Petróleos Mexicanos lo aprobó un poco al vapor, lo señala también la auditoría en su informe de cuenta pública de 2019. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, la estimación del costo original se haya disparado y probablemente vaya a costar más del doble de lo que se estimó en 2019, ¿no? Recordemos que la cifra original que nos dijeron fue 8,000 millones de dólares, que a pesos al día de hoy sería más o menos 160,000 millones de pesos. Bueno, al día de hoy, la Secretaría de Energía ya ha transferido a Pemex 175,000 millones de pesos para la construcción de Dos Bocas. Así es que con lo que tenemos el día de hoy, ya hay un sobrecosto. Y lo que tenemos hoy es una refinería a todas luces incompleta, ¿no? Así es que todavía falta mucho por desarrollarse, todavía faltan muchos costos que va a tener que asumir Pemex y la Secretaría de Energía. Y el propio presidente, unos días antes de la inauguración, hablaba de que podría costar 11-12 mil millones de dólares, que es la cifra que tiene aprobada el Consejo de Administración de Pemex en una sesión reciente en mayo. Pero los reportes hablan de reportes externos, por supuesto, hablan de que puede llegar hasta los 18,000 millones de dólares, ¿no? Y hay que recordar que en un inicio, cuando se invita a estas empresas constructoras de refinerías como Bechtel, por ejemplo, el presidente las desestimó porque sus cálculos eran muy por encima de los 8,000 millones de dólares. ¿No? Le dijeron, señor presidente, con estos recursos no se puede construir una refinería. Y al día de hoy estamos unos días después de la inauguración, una refinería que no tenemos ninguna claridad sobre cuánto va a costar. Y ese es el tercer gran problema que vemos en la construcción de Dos Bocas, que es la opacidad. La opacidad en la que se ha llevado a cabo el proyecto. No tenemos un caso de negocio, por ejemplo. La empresa que ha desarrollado Dos Bocas, que es PTI Infraestructura de Desarrollo, es una empresa filial de Pemex. ¿Y por qué es importante que sea filial? Pemex puede tener empresas subsidiarias que operan con el régimen de Pemex, tienen que licitar mediante procesos competitivos, tienen que reportar a la cuenta pública, tienen que desmenuzar su gasto en el presupuesto de ingresos de la Federación, pero las empresas filiales no. En ese sentido, la politóloga Maite Azuela consideró que esta megaobra del sexenio apuntalaba a ser un proyecto blindado. Coincido plenamente y creo que desde el origen de cómo se definió el proyecto, pues apuntalaba a ser un proyecto blindado y hasta simbólicamente, ¿no? Hubo un despliegue de Fuerzas Armadas que están en la zona en donde se está desarrollando el proyecto. Creo que definitivamente, recordemos que no fue el único proyecto que por decreto el presidente solicitó que no tuviéramos la ciudadanía acceso a la rendición de cuentas que cualquier otra institución pública tiene o que Pemex tiene conforme a otros proyectos o su nómina o su consejo. Estos proyectos presidenciales ya traen un velo de opacidad que pues todos los días vamos viendo cómo se refuerza en lugar de que vaya liberándose conforme el proyecto va avanzando. Claramente, pues hasta risa da, ¿no? Estar viendo una inauguración de un cascarón. A mí me recuerda mucho algo que indignó muchísimo a la población y sobre todo a aquellos que empujan un proyecto progresista de izquierda, que cuando el gobernador panista Moreno Valle inauguró pues decenas y decenas de clínicas de salud en Puebla, la mayoría de las clínicas pues no solo no tenía personal, sino no tenía infraestructura y hoy son cascarones en los diferentes municipios muy bonitos, simulando Talavera incluso, pero no son más que cascarones, ¿no? Y hubo críticas de parte de los morenistas a este tipo de proyectos y ahora lo emulan, pero en una dimensión descomunal como es la refinería, no solo en
número de recursos, sino en el estilo de simulación. Ya lo decía Oscar, pues bueno, se programa que vayan a ser 11 o 12 mil millones de dólares más, y creo que pues esto en pesos, un poco para que nos hagamos a la idea, duplica el presupuesto que ya tienen las Fuerzas Armadas, alcanzaría, ¿no? Como ya se ha dicho por ahí, pero para que la ciudadanía que hoy nos escucha más o menos tenga una idea, si de algo se queja Morena es de dos instituciones autónomas. Una, del Instituto Nacional Electoral, hoy incluso en el Congreso hubo ahí un debate fuerte al respecto, y otro, el INAI, ¿no? El que nos permite a los ciudadanos, pues ahora sí que defender nuestro acceso a la información. Bueno, pues alcanzaría con lo que se está presupuestando para Dos Bocas para mantener el INE, el electoral, durante 26 años con ese presupuesto. Y para mantener el INAI durante 20 años, David. Entonces creo que esto de alguna manera nos revela el costo para los recursos públicos que pagamos todas y todos, y que a veces damos por hecho, y que los presidentes lo manejan como si fuera incluso recurso propio o recurso partido, y si estuvieran haciendo una donación a título personal, pero es algo que nos cuesta a nosotros. El columnista Héctor de Mauleón coincidió con la opacidad que manifiesta el megaproyecto. Estoy de acuerdo con Maite en el sentido de que lo que antes parecía monstruoso ahora se ha vuelto digno de elogios. Y está bien. Mucha gente pudo haber inaugurado hospitales en ciudades, en comunidades, etcétera, pero yo no recuerdo que se haya dicho que esos hospitales iban a transformar la vida del país y nos iban a insertar en una de las grandes gestas de la historia, como sí se dice aquí en la refinería. Bien a bien, pues no sabemos, porque estoy de acuerdo con Oscar, todo esto se ha manejado en medio de la mayor opacidad. No sabemos qué es lo que hay, no sabemos qué fue inaugurado, no sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos cómo está la conectividad, etcétera. No fue una inauguración de una refinería, por más que el presidente haya dicho un sueño se ha hecho realidad. No fue la inauguración de una refinería, no fue la inauguración luego, es que primero dijeron que se iban a inaugurar a los 3 años la refinería, luego dijeron que lo que se iba a inaugurar era un periodo de pruebas. Tampoco vimos que se haya inaugurado el periodo de pruebas. Ahora lo que dijeron, lo que dijo incluso el presidente un día antes de cortar el listón, fue que lo que se había inaugurado era la primera etapa de la construcción. Respecto al tema ambiental, el coordinador de energía del IMCO aseveró que tendrá un gran costo ambiental que no se verá reflejado en la producción de petróleo. Dos Bocas hizo sobre un manglar una devastación ambiental muy importante, ¿no? Que no se tomó en consideración, y las obras mismas iniciaron sin una manifestación de impacto ambiental correspondiente, cosa que es grave, ¿no? Y el decreto que mencionaba Maite hace unos minutos de seguridad nacional para las obras prioritarias justamente pretendía eximir de este tipo de requisitos en cualquier obra de cualquier país del mundo, son indispensables para iniciarla. Ese es uno. El segundo es la parte de emisiones, porque las refinerías son altamente contaminantes. Vamos a suponer que Dos Bocas, al ser una instalación más nueva, más eficiente, va a contaminar menos que las 6 refinerías existentes. ¿Cuándo vamos a ver el primer barril de petróleo? La secretaria Nale afirma que para diciembre de 2022 va a producirse el primer barril en Dos Bocas. El presidente habla de que Dos Bocas va a operar al 100% de su capacidad en 2023, cosa que, viendo el avance de las obras, se antoja muy complicado que Dos Bocas empiece a operar siquiera en lo que resta del sexenio, ¿no? A un sexenio que le quedan poco más de 2 años, se antoja complicado que pueda operar a plena capacidad Dos Bocas. Y los reportes externos, a partir de fuentes de la Secretaría de Energía que ha publicado Bloomberg, por ejemplo, hablan de que probablemente Dos Bocas opere, si bien nos va, al 80% de su capacidad para 2026, lo cual, dicho sea de paso, sería congruente con el tiempo que toma desarrollar refinerías en el mundo, que es más o menos 5 o 7 años. Eso sí sería más congruente. La fecha que nunca fue realista fue pensar que se podía construir una refinería en 3 años. Eso ni aquí ni en China se puede lograr. Y claramente lo que vimos la semana pasada es prueba de ello. Finalmente, Azuela subrayó que la refinería es la imagen de un megaproyecto contaminante. Si algo va a representar esta refinería es justamente lo opuesto, ¿no? Es la imagen de un megaproyecto contaminante y de un megaproyecto opaco, ¿no? Da la impresión de que más bien genera partículas no solo de combustión en nuestro medio ambiente, sino de encubrir recursos, porque
si revisamos no solo las cantidades y este decreto al que ya hicimos referencia varios de nosotros, sino además el clavado que se echaron, por ejemplo, los de Mexicanos contra la Corrupción, en donde se dieron cuenta de que, a diferencia de cualquier otro proyecto del Poder Ejecutivo, no está en el presupuesto de egresos de la Federación, no está en la cuenta pública, no está considerado como una inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además, si uno se mete a la página, es pues muy evidente que no hay una sola presentación de cuáles, cuántos y a cuánto ascienden los contratos de obra para este megaproyecto, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, yo creo que si pudiéramos tener una imagen visual de la refinería, yo me la imaginaría como miles de partículas contaminantes, tanto en términos de administración pública como en términos de medio ambiente. Y desafortunadamente creo que no se pueden dar por sorprendidos además con el incremento, porque acordémonos de que en 2019, quien era el titular del Instituto Mexicano del Petróleo, Ernesto Ríos Patrón, advirtió, David, que el costo de la refinería que el presidente había presentado públicamente no podía ser de esa cantidad, sino que iba a ascender incluso pues al doble de la cantidad. Él calculó 14 mil millones de pesos, parece que van a ser hasta 18 mil millones de pesos. De dólares, no, de dólares. Perdón, de dólares, sí, 18 mil millones de dólares. Y el hecho de que él haya hecho estas declaraciones, no solo por el monto que ya él vislumbraba no iba a acotarse a la cantidad presentada, sino también los tiempos. Y pues como bien lo dijo Oscar, ¿no? Como sucede con las refinerías en cualquier parte del mundo, lo mínimo que toman son 5 años. Entonces, pues él responsablemente advirtió que ni el monto ni el periodo calculado eran los correctos y lo corrieron, David. Entonces lo despidieron por dar esa declaración, cuando pues ahora lo que está probando es que tenía toda la razón. Y bueno, pues creo que el gobierno federal junto con Pemex y quienes los apoyan en esta inauguración tendrían que asumir que debieron haber previsto, porque se les advirtió con tiempo que esto iba a suceder. Lo que me preocupa mucho es que para cuando la refinería pueda empezar a dar resultados, ya no va a haber nadie de este gobierno actual que pueda rendirnos cuentas y no nos van a dejar ningún registro por todo lo que les enlisté que hoy no tenemos y nada apuntala a que mañana lo vayamos a tener, de hacia dónde se fueron los fondos. Es decir, en el mejor de los escenarios es una refinería costosísima. Pudimos haber invertido no solo en energías limpias, sino en otros proyectos prioritarios para el país. Pero en el peor de los casos, que me temo que va a ser algo similar, va a haber un desvío de recursos brutal y no vamos a saber quiénes son los beneficiarios, ¿no?